Saludos. Continuando con la materia de cálculo vectorial, en esta ocasión aprenderemos cómo descomponer un vector en sus componentes x y y. ¿Qué nos referimos con esto? Si tenemos un vector, no sé, lo colocaremos por acá. Que va del origen hasta algún punto A. Este vector, como sabemos, tiene una magnitud que es su longitud y una dirección, que es el ángulo que se forma. Entonces el vector está compuesto por su magnitud, que es la longitud, y un ángulo que lo conforma. Pero existe otra manera de expresar los vectores y es mediante sus componentes x y y. ¿Qué me refiero con esto? Un vector que esté aquí y un vector que se encuentra aquí. Vamos a expresarlos en diferentes colores para que se puedan visualizar mejor. El vector que está en rojo sería la componente y el vector que está en azul sería la componente en x. Si nosotros aplicáramos el teorema de Pitágoras a este vector rojo y este vector azul, obtendríamos la magnitud del vector A. Estamos descomponiendo un solo vector en dos vectores, pero que se encuentran en la dirección x y y. Ahora, ¿en qué consisten estos ejercicios? Dado un vector con su magnitud y su dirección, vamos a descomponerlo en sus componentes principales x y y. A continuación veremos cómo realizarlo. Si nos damos cuenta, bueno, lo podemos ver en este ejemplo. Si aquí completamos el triángulo, este vector mide lo mismo que el vector que la componente y. Es un vector que es paralelo a él. Y tiene exactamente el mismo valor. Aquí está. Entonces, notamos cómo se forma un triángulo rectángulo. Y podemos notar que el ángulo es un cateto opuesto a este lado, a la componente en y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si es un cateto opuesto, la función seno de, en este caso, 45 grados sería igual al cateto opuesto, que sería, vamos a llamar la componente del vector u, porque así se llama, en y, sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Para este caso, la hipotenusa vale 20. O sea, como primera vez lo dejaré como expresado. Nosotros ya sabemos que esta hipotenusa que está aquí dividiendo tiene un valor de 20. Entonces lo único que tenemos que hacer es hacer un simple despeje y pasar la magnitud de u multiplicando, disculpen, por el seno de 45. Entonces esto sería 20 multiplicado por el seno de 45. Si resolvemos esto, nos daría 14.1421. Y esto sería la componente en y.
Ahora, si queremos calcular la otra componente en X, vamos a poner aquí para diferenciar. Componente en Y. Ahora calcularemos la componente en X. ¿Cómo lo resolvería? Si notamos el triángulo, ahora la componente en X es lo que está en azul. Este sería un cateto adyacente al ángulo. Por lo tanto, estaría descrito con la función coseno. Y el coseno sería la componente en X entre la magnitud del vector. Y realizamos exactamente la misma operación, un simple despeje por el cual podemos decir que la magnitud de U multiplicado por el coseno de 45 es igual a 20 porque es el valor que tiene la magnitud multiplicado por el coseno de 45. Para este caso da lo mismo, 14.1421. Es lógico porque el ángulo es de 45 grados. Entonces ahí ya tenemos la componente en X y la componente en Y. Podemos expresar el vector en sus componentes principales. ¿De qué manera? Podemos decir que el vector U es igual a 14.1421 en Y más 14.1421 en J. Y este sería nuestro resultado. Vamos a otro ejemplo. Supongamos que ahora tenemos este vector que está en el segundo cuadrante. Entonces su componente en Y sería algo como esto, más o menos. Bueno, estaría aquí. Estaría aquí. Pero lo podemos proyectar acá. Mientras que su componente en X sería esto. De la misma manera se forma un triángulo rectángulo. Y podemos aplicar las funciones trigonométricas. Entonces quería decir que el seno del ángulo alfa, que acá tenemos que vale 50 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que es la componente Y. Recuerden que el cateto opuesto es el que está enfrente, en este caso la que está enfrente es la componente Y. Entre la hipotenusa, ¿quién es la hipotenusa? La magnitud del vector, lo que mide el vector, o la hipotenusa, o la longitud del vector. Que aquí tenemos que para este ejercicio vale 10. Y nuevamente lo único que hay que hacer es un simple despeje donde podemos decir que la componente en Y de U es 10 seno de 50. Si resolvemos esto con la calculadora, tenemos que da 7.66. Y esto sería la componente en Y del vector. Nos faltaría calcular la componente en X. Sería bueno que acá lo especifique, ¿no? Componente en Y. Y ahora vamos a encontrar la componente en X.
pues me imagino que varios ya lo empezaron a sospechar. Si aquí fue con seno, ahora este vector, que es la componente en X, este que está aquí acostadito, es un cateto adyacente al ángulo. Por lo tanto, podemos decir que el coseno del ángulo alfa, que para este caso es 50 grados, es igual al cateto adyacente o componente en X sobre la hipotenusa, que va a ser la magnitud de nuestro vector. Entonces, tendríamos que UX es igual a 10 coseno de 50. Si introducimos esto a la calculadora, obtendremos que el 10 coseno de 50 es igual a 6.4278. Y tendríamos tanto la componente en X como en la componente en Y. Ahora nosotros podemos expresar esto como un vector en sus componentes. Podemos decir que el vector U es igual. La vez pasada lo hicimos con I y con J, pero recuerden que también lo podemos hacer con este tipo de llaves, este tipo de paréntesis. Sería 6.4728, que es la componente en X, coma 7.66, que es la componente en Y. Esta es otra forma de expresar los vectores. Podemos expresarlos mediante los vectores I y J o mediante estos paréntesis. Y aquí estaría la respuesta. Pero mucho ojo, no me estaba dando cuenta que estoy cometiendo un gran error. Recuerden que este vector, aunque la dirección es el eje X, pero el sentido es el eje negativo. Por lo tanto, la componente en X sería negativo. Aquí sería menos 6.48, porque al estar en el segundo cuadrante, X va hacia el lado negativo. Recuerden que hacia la izquierda es negativo para los X y hacia abajo es negativa para los Y. Así que mucho ojo en ese detalle. Y concluyendo, pues tenemos un ejemplo bastante parecido, pero en esta ocasión en el tercer cuadrante. Podemos notar que aquí, de igual manera, tenemos un vector que sería el equivalente a la componente en Y, y un vector acá en el eje horizontal que sería su componente en X. La suma pitagórica de ambos vectores nos da el vector resultante U. Pero ¿cómo lo descompongo? Pues exactamente como venimos haciendo los ejercicios anteriores. El ángulo alfa es opuesto al eje Y, por lo tanto sería el seno de alfa, que en este caso son 35 grados, por el cateto opuesto, que sería nuestra componente en Y, entre la hipotenusa, que es la magnitud. La magnitud para este ejemplo vale 15. Si yo hago un pequeño despeje, puedo decir que U sobre Y es igual a 15 seno de 35. Si introduzco esto en mi calculadora, el resultado sería 15 seno de 35, 8.604. Y ya tendría la componente en Y. Solo restaría la componente en X. Vamos a poner aquí componente en Y. Prosigamos con la componente en X. La componente en X, pues como recordarán, este vector azul es adyacente al ángulo alfa.
Por lo tanto, lo podemos representar por medio del coseno de 35 grados es igual al cateto adyacente, que sería UX, sobre la hipotenusa. En este caso la hipotenusa es la magnitud, que tiene un valor de 15. Hago un simple despeje. 15 está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Sería 15 coseno de 35. Tenemos UX es igual 12.28 72.3 redondeando, pero está en el lado negativo de las X porque va hacia el lado izquierdo, por lo tanto esto es negativo. Lo mismo pasa en el ejemplo anterior, como la componente va hacia abajo se colocaría con signo negativo. Y nosotros ya podemos expresarlos como un único vector mediante sus componentes, ya sea por paréntesis o con los vectores I y J. 2873 en I más menos 8.64 en J. Y así se resolverían estos ejercicios. Podemos expresar vectores. Bueno, aquí lo vamos a remarcar en otro color para que se distinga qué es el resultado. No olviden que también es importante. En el primer caso, los dos componentes serán positivos porque tanto X como Y van en una dirección positiva. En el segundo, X es negativo porque el vector va hacia la izquierda, pero como va hacia arriba, Y es positivo. Y en este tercer ejemplo, como van hacia abajo y hacia la izquierda, por eso tanto X y Y son negativos. Ustedes ya pueden ir suponiendo qué pasaría si hubiera un ejercicio en el cuarto cuadrante. Espero que este video les ayude para resolver los ejercicios. Cualquier duda, no duden en consultar. Saludos y que estén muy bien.